Sé que estás aquí porque buscas verdades que duelen, como la mía. Antes de empezar, quiero que me dejes en los comentarios el lugar desde donde escuchas mi voz. Cada mensaje tuyo es un testimonio de que estas palabras cruzan fronteras. Y si quieres que más personas descubran lo que muchos prefieren callar, apoya con un like y suscríbete. Tu gesto mantiene viva esta historia. El sonido de los golpes en la puerta todavía resuena en mi cabeza. 3 golpes secos, fuertes, como si quisieran arrancar la madera de raíz. Eran las 5:40 de la mañana en Houston, y yo todavía tenía el uniforme de la fábrica colgado en la silla del comedor. Apenas había dormido. Había pasado la noche revisando los giros de dinero que había mandado durante los últimos 20 años, desde 2003, cuando crucé la frontera con un coyote que me cobró $3,500 que nunca terminé de pagar. En esos papeles estaba mi vida. Cada mes, 300, 400, a veces hasta $600. Mi sangre, mi sudor, mi juventud, enviada en sobres y transferencias a Oaxaca para que mi familia, y en especial mi tío Rogelio, nunca pasara hambre. Y sin embargo fue él, el hombre a quien más confié, quien marcó mi destino con una sola llamada. Cuando abrí la puerta, la luz de las linternas me cegó. Inmigración. Señor, necesitamos hablar con usted. Mi corazón golpeó contra el pecho con la fuerza de un martillo. No supe qué decir. Sentí el olor a café recalentado que todavía humeaba en la mesa, y me pareció absurdo pensar que esa sería la última vez que probaría el sabor amargo de una mañana en mi casa. Las esposas frías me cerraron las muñecas, y sentí cómo la sangre dejaba de circular. Todo lo que había construido se derrumbaba. Y lo peor era saber que la traición no venía de un extraño, venía de mi propia sangre. 20 años. 20 años trabajando en techos bajo el sol de Texas, con la piel quemada y las manos abiertas por las láminas de metal. 20 años pagando renta atrasada, evitando redadas, huyendo del miedo de cada patrulla que pasaba. Y aún así, nunca dejé de mandar dinero a México. Cada diciembre, además de las remesas, enviaba cajas con ropa usada, juguetes baratos del Walmart, zapatos que compraba en ofertas. Recuerdo que una vez, en 2010, me quedé sin poder pagar la calefacción en pleno invierno porque había mandado $700 para que arreglaran el techo de la casa de mi tío. Él me llamó llorando, agradecido, prometiendo que yo era como un hijo para él. Esa noche me dormí en un colchón frío, cubierto con 2 chamarras viejas, pero con el corazón lleno de orgullo, porque pensaba que mi sacrificio valía la pena. Nunca imaginé que todo ese sacrificio se convertiría en la daga que él mismo clavaría en mi espalda. Dicen que la traición duele más cuando viene de alguien que amas, pero nadie me había advertido que podía doler al punto de destruirte por completo. La patrulla avanzaba despacio por la carretera oscura. Yo iba en el asiento trasero, las muñecas aún amarradas, viendo cómo mi reflejo se multiplicaba en el vidrio de seguridad. No sabía si llorar, gritar o quedarme en silencio. Lo único que hacía era repetir en mi mente los números de las transferencias. $200 en enero de 2005, 350 en junio de 2008, 500 en agosto de 2013, 600 en diciembre de 2019. Cada cifra era un pedazo de mi vida, entregado sin esperar nada a cambio. ¿Cómo podía valer menos que una llamada anónima? Porque eso me dijeron los agentes. Alguien cercano lo denunció, señor, con nombre, dirección y hasta dónde trabaja. Y yo no necesitaba preguntar quién. La voz quebrada de mi hermana semanas atrás me lo había adelantado. Ten cuidado con el tío Rogelio. Anda raro. Habla demasiado de ti. Yo no quise creerlo. Pensé que los lazos de sangre eran más fuertes que la ambición. Me equivoqué. El aire dentro del carro olía a cuero viejo y a sudor frío. El oficial de al lado me preguntó si quería decir algo. Solo murmuré. ¿Por cuánto lo hizo? ¿Por cuántos dólares se vende a un sobrino? Nadie respondió. En mi mente se encendían recuerdos como destellos. El día que Rogelio me pidió $1,000 para un negocio de pollos que nunca existió.
la tarde en que me rogó otros 500 para el bautizo de su hijo menor, con promesas de que algún día me los devolvería. Los años que pasé enviando dinero para medicinas que jamás vi. Todo el tiempo me decía a mí mismo que él era familia, que debía confiar. Ahora entendía que todo había sido un juego, y yo, el ingenuo que sostenía a todos desde lejos. Cuando llegamos al centro de detención, la puerta metálica se cerró detrás de mí con un golpe seco. El sonido me atravesó el pecho. Me dieron un uniforme naranja que olía a cloro y humedad. Al ponérmelo, sentí que me arrancaban la identidad. Ya no era el hombre que había trabajado 2 décadas en silencio para levantar a su familia. Ahora era un número más en la lista de indocumentados. Esa noche, acostado en una litera de hierro con un colchón delgado, pensé en los 20 años que había pasado escondiéndome de la migra. 20 años evitando ese lugar. Y al final, no fue la migra quien me encontró. Fue mi tío, el hombre que cada diciembre levantaba una copa brindando por mi salud, el que me abrazaba cuando yo regresaba de visita, el que recibía mis cajas con una sonrisa. Él fue quien me entregó. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Cada sonido en la celda se volvía un recuerdo. El rechinar de las rejas era como las máquinas de la fábrica, donde me partía la espalda. Los murmullos de los otros detenidos eran como las voces de mi familia pidiendo ayuda desde lejos. Y en medio de esa oscuridad, entendí algo que nunca había querido aceptar. El amor y la lealtad que yo había ofrecido por tantos años habían sido un negocio para otros, y yo era el que pagaba la cuenta más cara. La madrugada siguiente descubrí que el dolor más agudo no venía de las esposas ni del uniforme naranja, sino del teléfono de la sala de llamadas del centro, ese aparato frío que devolvía voces que había amado por 2 décadas y que ahora sonaban desconocidas. Tenía 5 minutos. Marqué a Oaxaca con las manos temblorosas y el pecho apretado. Contestó primero mi hermana Lucía, con ese tono que mezcla cariño y miedo. Dijo que todo estaba difícil, que los precios habían subido, que Rogelio hablaba mucho en el pueblo, que decía que yo me había olvidado de los míos. Quise gritarle que desde 2003 nunca dejé un mes sin mandar dinero, que entre Western Union y MoneyGram mi vida entera cabía en recibos arrugados con mi nombre y su firma. Pero no había tiempo. Detrás de mí, un guardia hizo una seña, y yo pasé al número que realmente buscaba, el del tío Rogelio. Escuché su respiración pesada. Él dijo sobrino con una dulzura que me revolvió el estómago. Luego vino la puñalada. Dijo que necesitaba otro apoyo urgente, que los deudas con el proveedor de maíz se habían salido de control, que el interés mensual del prestamista Jacobo ya estaba en 2%, y que si yo no enviaba $2,500 antes del domingo, perderían el terreno. Sentí que el piso se abría. No solo no reconocía mi situación, no solo no preguntaba si comía o dormía, sino que me pedía lo imposible mientras yo estaba detenido. Le dije que estaba en un centro de detención en Houston, que necesitaba un abogado, que quizá habría una audiencia en 2 semanas. Hubo un silencio largo y después su voz bajó. Dijo que podía hablar con alguien, que conocía a un tipo que tenía contactos en Estados Unidos, que por una cantidad adecuada podían mover papeles. Pregunté cuánto. Rogelio dijo sin titubear que 3,000 por adelantado y 2,000 después. Sentí un mareo. Ese era el pedido imposible, pagar por una promesa sin rostro, como tantas veces. Colgué con la boca seca y la sensación de haber tragado ceniza. Me recosté en la litera y miré el techo sin parpadear. Los años regresaron como una película acelerada. En 2007, yo vivía en un departamento pequeño en Gulfton, con cocina estrecha y una mesa de plástico redonda donde comí cientos de veces arroz con frijoles y tortillas compradas en la tienda de la esquina. Ese año, Rogelio me llamó para decir que su esposa estaba enferma. Envié $400 ese mismo día y otros 400 a la semana. Luego supe por Lucía que no había medicinas, que la enfermedad era otra historia. En 2012 me pidió 1,000 para comprar una camioneta usada y trabajar de albañil. En 2013 me pidió 800 más para arreglar la transmisión.
En 2015 me pidió 500 para un tratamiento dental que al final fue una fiesta de 15 años. Yo siempre cedí, porque en mi cabeza era simple. Yo era el que había cruzado, el que debía levantar a los suyos, el que tenía que cargar con todo aunque mis zapatos tuvieran agujeros y mi colchón estuviera hundido. Recordé con nitidez una tarde de agosto de 2019. Estábamos en la cocina de la casa de mi madre, cerca del mercado de Abasto en Oaxaca. La luz entraba por la ventana y había olor a comal caliente. Rogelio me tomó del hombro y dijo que yo era un ejemplo, que gracias a mí sus hijos estudiaban, que Dios no se olvida de los que dan. Luego me pidió 600 para completar la inscripción del mayor en la universidad. Los di sin preguntar. Años después, en 2022, me enteré de que el muchacho nunca se inscribió y terminó en el negocio de apuestas con Jacobo. Los hilos siempre habían estado frente a mí. La manipulación no era una palabra fría de psicólogo, era una cadena de pequeñas culpas convertidas en peticiones dulces. Era el retrato de mi madre en la pared, mirándome como si no dar fuera traicionar a la sangre. Era la frase que se repetía cada diciembre, cuando yo enviaba más de lo que podía. Eres el único que puede ayudarnos. En la celda, el rumor de voces en español me sacó del trance. Un hondureño de mirada cansada me preguntó si estaba bien. Dijo que a veces lo peor no es el encierro, sino las llamadas, porque traen el pueblo hasta tu cabeza, y el pueblo siempre te pide que seas más fuerte de lo que puedes. Le hablé del pedido imposible. Él asintió y contó que su primo le exigió pagar un abogado que nunca apareció. Dijo que aprendió de la manera más dura que la familia también calcula, que la necesidad se convierte en contabilidad, y la contabilidad en deuda emocional. Entonces entendí que mis remesas habían sido una cuerda que yo mismo apreté alrededor del cuello. Envié 300 en 2004, cuando apenas ganaba $9 la hora en la techumbre. En 2011 llegué a $12 y subí a 400 mensuales. En 2018 tiré el cuerpo en obras más duras y mandé 600 porque Rogelio dijo que era la última vez. Nunca fue la última vez. La realidad me golpeó con otra noticia esa misma tarde. Me llamaron de la fábrica. El supervisor, con voz de trámite, dijo que lamentaba la situación, pero que en mi ausencia habían tenido que cubrir mi puesto. Agregó que la empresa no puede mantener a alguien detenido durante un tiempo indeterminado. Sentí las palabras como piedras dentro del estómago. No era solo la celda ni el uniforme. Era la pérdida del trabajo que me sostenía desde 2014, el lugar donde contaba horas para pagar renta y mandar dinero. 12 años de experiencia entre techos, andamios y metal, perdidos en un segundo. Recordé mis manos con grietas, los guantes económicos que compraba en Home Depot porque los buenos eran caros, las uñas siempre manchadas de silicón, las rodillas que tronaban cuando subía la escalera. Todo eso no valía en el mundo de los papeles. Valía una llamada y un reemplazo. Por la noche, cuando apagaron las luces, volví a marcar a Lucía. Le pedí que no diera un peso más a Rogelio. Le conté del pedido de 3,000 por adelantado. Ella lloró. Dijo que Jacobo había llegado a la casa por la tarde, que preguntó por mí con una sonrisa fea, que insinuó que si yo no cumplía, el terreno familiar podía cambiar de manos. Le pedí que dejara el teléfono en altavoz. Quise escuchar el sonido de nuestra cocina, el zumbido de la nevera vieja, los pasos del perro en el patio. Quise escuchar algo que me anclara. Le dije a Lucía que si el terreno se iba, que se fuera, que yo no vendería mi libertad por promesas. Ella dudó. Dijo que mamá no entendería. Cerré los ojos y hablé despacio. Le recordé cifras y años. Los 200 de enero de 2005, los 500 de agosto de 2013, los 600 de diciembre de 2019. Le dije que el amor no se mide en transferencia y que yo ya no podía más. Colgué con el corazón hecho una esponja dura. Sentí el sabor metálico en la lengua, la sequedad de una garganta que ha gritado sin abrir la boca. El hondureño me ofreció un sorbo de agua. Dijo que la primera dignidad es aprender a decir no, incluso cuando el que te pide tiene tu mismo apellido. En la cima de ese cansancio, supe que la historia no iba a detenerse en el pedido imposible.
Algo dentro de mí se preparaba para el siguiente golpe. Sabía que faltaba descubrir la mentira que ataba todas las demás, la que explicaría por qué 20 años de sacrificio cabían en el bolsillo de un prestamista y en la ambición de un tío. Después de tanto tiempo, yo también iba a empezar a contar. Y cuando contara, toda la casa de cartas se vendría abajo. La mentira me llegó como llegan las malas noticias en el encierro, en pedazos, en susurros, que van cruzando de boca en boca hasta convertirse en verdad. Fue un joven salvadoreño quien primero me lo soltó sin saber lo que significaba. Me dijo que tenía un primo en Oaxaca, que hablaba de un hombre que mandaba dólares desde Estados Unidos y que su familia vivía mejor que cualquiera en el pueblo. Describió la casa de paredes pintadas, los televisores nuevos, la camioneta de doble cabina con vidrios polarizados. Yo me quedé mudo. Esa era mi casa, la que supuestamente Rogelio nunca había terminado de reparar, la que él decía que se llovía en temporada de tormenta, la que me pedía remesas para arreglar cada año. El primo de ese muchacho me pintó la escena de unos niños jugando con bicicletas nuevas en la calle polvorienta, y un hombre, mi tío, presumiendo que todo lo había logrado con sacrificio propio. Sentí un nudo en la garganta. Esa era la mentira que sostenía 20 años de manipulación. No pude contenerme. En la siguiente llamada a Lucía la enfrenté. Le pregunté si era cierto, si Rogelio vivía como patrón mientras yo dormía en colchones usados y comía arroz con huevo para ahorrar. Ella lloró, intentó suavizarlo, dijo que sí, que había mejoras, pero que no eran tan grandes como yo pensaba. La presioné. Al final confesó. Con mi dinero Rogelio había comprado el terreno de al lado, había levantado 2 cuartos más, había invertido en ganado que revendía en las fiestas del pueblo. Mi dinero, el dinero que yo sudaba en las obras de Houston bajo un sol de 40 grados, no solo había sido para medicinas o escuelas, había sido para construir su pequeño imperio, para inflar su ego mientras yo me encogía en la sombra de un estatus falso. Escuchar eso me partió en dos. Era como si alguien hubiera borrado 20 años de mi vida con un trapo sucio y me hubiera dejado vacío. Esa noche en la celda no hablé con nadie. Me acosté boca arriba y conté las grietas del techo una por una. Cada grieta era un año de mi sacrificio. 2004. Yo limpiando oficinas por $8 la hora, mandando 300 a Oaxaca. 2008. Yo viviendo con otros 5 hombres en un apartamento de un cuarto, soportando ronquidos y turnos cruzados, mandando 400 para que Rogelio comprara supuestas medicinas. 2013. Yo colgado de un techo en construcción, con los músculos ardiendo, mandando 500 para la universidad que nunca existió. 2019. Yo manejando más de 1 hora para llegar a un nuevo trabajo, con los pies hinchados y la espalda rota, mandando 600 para el último arreglo de la casa. Cada grieta se abría más hasta que el techo entero parecía a punto de derrumbarse sobre mí, y entendí que la mentira había sido tan grande que me había atrapado en una jaula sin barrotes. El odio me hervía por dentro, pero debajo del odio había algo peor: vergüenza. Vergüenza de haber sido tan ciego, de haber dejado que me usaran, de haber cargado con una cruz que no me correspondía. Recordé una tarde de 2016, cuando un compañero de trabajo me advirtió que tuviera cuidado con las remesas, que la familia a veces se acostumbra y en lugar de agradecer, exige. Yo me reí entonces. Le dije que él no entendía, que la sangre era distinta. Ahora, esa frase me perseguía como un eco cruel. Rogelio no solo se había acostumbrado, había hecho de mi sacrificio su modo de vida, había convertido mis dólares en su corona y mi silencio en su cómplice. La siguiente semana, cuando un voluntario llegó al centro con Biblias y pan, yo no quise nada. Le pedí un bolígrafo y una hoja. Escribí con letra apretada una lista de todo lo que había mandado desde 2003, fecha por fecha, cantidad por cantidad. Hice cuentas rápidas. Más de $120,000 en 20 años. 120,000. Me quedé mirando esa cifra como si fuera una broma. Con ese dinero yo podría haber comprado una casa modesta en Houston. Podría haber abierto mi propio negocio.
Podría haber vivido sin miedo. En lugar de eso, todo estaba en manos de un hombre que ahora me había vendido por unos pocos dólares a inmigración. Un día antes de mi primera audiencia, recibí otra llamada de Lucía. Me dijo que Rogelio no aparecía en el pueblo, que se rumoraba que había recibido dinero por entregarme, que Jacobo se jactaba de tener un nuevo socio. Sentí que el aire se me iba. Ahí estaba el último clavo. No era solo que él hubiera usado mis remesas, no era solo que me hubiera manipulado. Me había vendido. Había cambiado a su sobrino por un puñado de billetes para mantener un terreno y un acuerdo sucio con un prestamista. Ese era el giro que nunca imaginé, el que me dejaba claro que la traición no había sido un error ni un descuido. Había sido planeada, fría y calculada. Me miré en el espejo de metal opaco del baño de la celda. El reflejo era apenas una sombra, pero me reconocí distinto. Ya no era el hombre que se dejaba arrastrar por la culpa. Ahora era alguien que cargaba con una verdad insoportable, pero también liberadora. La mentira había terminado. La casa de cartas de Rogelio estaba a punto de caer. Y yo, aunque encadenado y derrotado, estaba listo para decirlo todo. El día de la audiencia amaneció con un frío que calaba en los huesos. Nos sacaron de las celdas a las 5 en punto, en fila, esposados de manos y pies, con las cadenas tintineando como si fuéramos criminales peligrosos. El autobús nos llevó hasta el Tribunal de Inmigración en el centro de Houston. Miraba por la ventana enrejada y veía la ciudad donde había trabajado 2 décadas. Esa misma ciudad que conocía desde los techos y las fábricas, desde los pasillos estrechos de los apartamentos compartidos y las luces cansadas de las gasolineras de madrugada. Sentía que la estaba viendo por última vez. A cada esquina reconocía una historia. La tienda donde compré mis primeras botas de trabajo, la parada de autobús donde casi me asaltan, la calle donde celebré un 15 de septiembre, con otros paisanos comiendo pozole improvisado. Todo eso parecía un álbum de recuerdos que ahora me era arrebatado. Cuando entramos en la sala, el aire era distinto, cargado de silencio y burocracia. El juez, un hombre de rostro severo y lentes gruesos, repasaba expedientes como quien revisa papeles viejos sin pensar en las vidas detrás. Mi nombre sonó fuerte, en inglés quebrado, y me hicieron pasar. El intérprete se colocó a mi lado. Sentí que mi voz no me pertenecía, que ahora dependía de otro para decir lo que ardía en mi pecho. El fiscal del gobierno presentó mi caso en menos de 3 minutos, indocumentado desde 2003, detenido en su residencia, sin antecedentes criminales, pero con denuncia anónima confirmando dirección y empleo. Esa palabra, denuncia, me atravesó otra vez como un cuchillo. No dijeron su nombre, pero yo lo gritaba por dentro. Rogelio. El abogado de oficio que me asignaron apenas me miró. Me preguntó si tenía familia ciudadana o residente. Le dije que no. Me preguntó si temía por mi vida en México. Dudé. Temía, sí, pero no de balas ni carteles. Temía de la pobreza que me tragó cuando era joven. Temía de la traición que ya me había destrozado. El intérprete tradujo mi silencio como un no sé. Sentí que mi historia se desmoronaba entre traducciones incompletas y palabras que nunca alcanzaban. Quise decir que había trabajado 20 años, que había pagado impuestos con número falso, que nunca había robado, que cada dólar ganado lo había partido entre mi renta en Houston y mi familia en Oaxaca. Quise decir que había mandado más de $120,000 en giros, que había sacrificado mi juventud, mis huesos, mis pulmones. Pero en esa sala, la palabra sacrificio no tenía valor legal. Solo contaba el papel que nunca tuve. El juez fijó otra audiencia en 2 meses para decidir. 2 meses en detención. 2 meses que significaban perder definitivamente el trabajo, la renta, los pocos muebles que había juntado. Esa noche, de regreso en la celda, me recosté en la litera y escuché a un guatemalteco rezar en voz baja. Su oración hablaba de hijos, de pan y de regreso. Yo no recé. Yo hice cuentas. Si en 20 años había mandado más de $120,000, ¿cuánto de mi vida real me quedaba? Saqué la conclusión cruel. Nada.
lo había apostado todo a una promesa rota. Y lo más terrible era que mi propio tío había sido el jugador que me dejó fuera. Pasaron los días como un río espeso. Comíamos arroz blanco con frijoles aguados, bebíamos agua tibia, escuchábamos el eco de las puertas metálicas cerrándose una y otra vez. Cada noche, alguien lloraba por teléfono. Yo escuchaba mi nombre en susurros. Ese es el mexicano al que denunció su propio tío. Al principio, me dolía como si fueran balas, pero después se volvió un tatuaje, una marca que ya no podía borrar. Me di cuenta de que no estaba solo en esa desgracia. Muchos ahí habían sido traicionados, por patrones, por coyotes, por amigos que juraron ayudar y luego vendieron su confianza. La traición era la otra frontera que todos cargábamos. En la segunda semana recibí una carta. Era de Lucía. La letra temblorosa me hizo apretar los ojos. Me decía que en el pueblo ya se murmuraba que Rogelio había recibido dinero a cambio de denunciarme, que incluso se había comprado un terreno más grande. Me pedía perdón por no haberme dicho la verdad antes, por haber callado por miedo. Decía que mamá preguntaba cada día por mí, que rogaba a Dios que volviera. Leí esa carta 10 veces. Cada palabra era un puñal y un abrazo. La guardé bajo el colchón como único tesoro. Era la prueba de que, aunque todo se había derrumbado, aún quedaba una voz que me creía. Un viernes por la tarde, nos llevaron de nuevo a la sala del tribunal. No era mi audiencia, pero el abogado quería hablar conmigo. Me dijo que el caso era difícil, que sin familiares residentes y con denuncia directa, no había mucho que hacer. Me sugirió aceptar la deportación voluntaria para no cargar antecedentes. Lo escuché en silencio. Deportación voluntaria. Palabras que sonaban como burla. ¿Voluntaria? Después de 20 años de construir una vida aquí, después de darlo todo, ¿era voluntario regresar con las manos vacías? Mi estómago se revolvió. Miré al abogado y solo dije, quiero pelear. Aunque pierda, quiero pelear. Él suspiró. Escribió algo en el expediente y me dio una palmada en el hombro. Entonces nos vemos en la próxima audiencia. Esa noche, en la celda, los murmullos eran distintos. Alguien contaba que un hondureño había ganado su caso porque probó que lo habían perseguido en su país. Otro decía que un salvadoreño había perdido porque su familia lo traicionó. Me di cuenta de que estaba en medio de una ruleta. No importaban mis años de trabajo ni mis sacrificios. Todo dependía de cómo girara esa rueda en manos de un juez. Cerré los ojos y juré que no me iban a borrar tan fácil. Podrían deportarme, sí, pero mi voz no se iba a quedar aquí encerrada. Yo iba a contar la verdad. Iba a decir su nombre. Iba a dejar claro que mi vida se había roto no solo por un sistema, sino por un hombre de mi propia sangre. La tercera semana en el centro de detención trajo un viento distinto, aunque las ventanas apenas dejaban entrar aire. Una mañana un guardia gritó mi nombre y pensé que era para otro traslado rutinario, pero no. Me llevaron a una oficina pequeña, con paredes grises y un escritorio metálico. Allí me esperaba una mujer de cabello negro, recogido en un moño firme, con un portapapeles en la mano. Se presentó en español. Soy la abogada María Torres. Trabajo con una organización de apoyo a inmigrantes. Su hermana Lucía nos contactó. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Lucía había movido cielo y tierra por mí mientras yo me hundía en el silencio de las rejas. Me dieron un asiento y por primera vez en semanas me sentí escuchado. María me miró directo a los ojos. Me preguntó si sabía quién me había denunciado. Dudé. El orgullo quería callar, pero la rabia habló por mí. Le dije el nombre de Rogelio, con cada letra llena de veneno. Ella asintió como si ya lo sospechara. Sacó una carpeta y mostró documentos, copias de transferencia, giros, recibos. Lucía había reunido todo lo que había enviado en 20 años, más de $120,000. El número volvía a aparecer, esta vez como prueba, y no como culpa. María dijo que con eso podían argumentar que yo había sostenido a toda una familia y que la denuncia había sido motivada por intereses económicos, que no era simple violación de estatus migratorio, sino un caso de traición y explotación. Yo no entendía de leyes, pero su voz
me devolvió un poco de dignidad. Por primera vez alguien nombraba mi sacrificio no como un error, sino como un hecho. El giro inesperado vino 2 días después. Un oficial de detención me llamó y me entregó un sobre. Era una carta firmada por Jacobo, el prestamista. No sé cómo llegó a mis manos, tal vez enviada anónimamente por alguien del pueblo cansado de la soberbia de Rogelio. En la carta, Jacobo se jactaba de cómo había recibido parte de los dólares que yo mandaba, cómo Rogelio había usado mi nombre para justificar deudas inexistentes y cómo, finalmente, se había liberado de mí, entregando mi dirección a cambio de un préstamo condonado. Leí esas palabras con un temblor en el cuerpo, como si cada línea confirmara lo que más temía, que no había sido una sospecha, no había sido un rumor, había sido un trato sucio, con mi vida como moneda de cambio. Cuando le mostré la carta a María, sus ojos brillaron con una mezcla de furia y alivio. Dijo que eso podía cambiar el caso, que demostraba que yo había sido víctima de explotación y que incluso se podía solicitar una visa especial por ser testigo de un crimen financiero y humano. Me costaba creerlo. ¿Visa? ¿Protección? Eran palabras que en 20 años jamás había asociado conmigo. Siempre había vivido en la sombra, escondido, temiendo cada patrulla. Y ahora, gracias a la propia avaricia de Rogelio, existía una posibilidad de luz. Era como si la traición más grande hubiera abierto, sin querer, una puerta que yo nunca había imaginado. Esa noche no pude dormir. Pero no fue por el dolor, ni por la rabia. Fue porque por primera vez en semanas sentí una chispa de esperanza. Escuchaba los ronquidos de los otros, el goteo de una tubería rota, el zumbido lejano de un foco. Todo sonaba distinto. En mi mente veía la cara de Rogelio, su sonrisa falsa en cada llamada, su voz pidiendo dinero como quien pide un favor inevitable, y pensé que quizá, sin querer, él mismo había firmado su condena. Su mentira, su ambición y su traición se habían convertido en mi defensa. La mañana siguiente, cuando nos llamaron para el conteo, levanté la cabeza más alto. Ya no era solo un detenido esperando ser borrado del mapa. Era alguien que cargaba la verdad, alguien que tenía en sus manos un arma silenciosa, la prueba de que mi sacrificio había sido usado como negocio y que mi captura era parte de una venta. Y aunque todavía me quedaba enfrentar al juez, algo en mi interior había cambiado. Ya no caminaba con la espalda encorvada, caminaba con la certeza de que, aunque el final aún era incierto, la historia estaba empezando a girar. El día de la audiencia final amaneció con un cielo plomizo que parecía pesar sobre todo Houston. Nos levantaron antes de las 4, nos dieron un desayuno aguado de avena y pan duro, y otra vez nos subieron al autobús con las ventanas cubiertas de rejas. Pero yo ya no era el mismo que había subido semanas atrás. En mi bolsillo llevaba la carta de Jacobo, copias de las transferencias y, sobre todo, la voz firme de María, la abogada que se había convertido en la primera aliada real en 20 años de sombras. El camino hasta el tribunal me pareció distinto. No vi la ciudad como despedida, sino como campo de batalla. Y en esa batalla, por primera vez, tenía armas. Entramos a la sala. El juez hojeaba expedientes sin levantar la vista. El fiscal expuso lo mismo de siempre, que había entrado en 2003 sin documentos, que había trabajado ilegalmente, que mi captura había sido producto de una denuncia legítima. Yo lo escuchaba con los puños cerrados. Entonces María se levantó. Su español era tan firme como su inglés, y cada palabra caía como un golpe calculado. Explicó que yo había sostenido a una familia entera durante 2 décadas, que había enviado más de $120,000 comprobados, que esa misma familia había usado mi sacrificio para enriquecerse y finalmente había negociado mi captura a cambio de deudas. Presentó la carta de Jacobo. Cuando el juez la leyó, frunció el ceño y ajustó sus lentes. Era la primera vez que lo veía reaccionar. El intérprete me pidió que hablara. Mi garganta estaba seca, pero reuní el valor. Dije que había cruzado en 2003 porque en Oaxaca no había futuro,
que trabajé en techos, fábricas, limpieza, lo que fuera, sin robar un centavo. Dije que cada mes me quitaba de mi propia boca para enviar dinero, que nunca me olvidé de mi familia, que cada giro era un pedazo de mi vida. Y entonces solté la verdad que me quemaba desde el primer día. Fue mi propio tío quien me denunció. Me vendió por unos pocos dólares. La sala quedó en silencio. El intérprete tradujo al inglés, pero yo supe que incluso quienes no hablaban español entendieron el peso de mis palabras. No había lágrimas en mis ojos, había fuego, y ese fuego llenó el espacio. El fiscal intentó objetar. Dijo que las remesas no eran relevantes, pero María lo interrumpió. Argumentó que mi caso no era un simple quebranto de estatus, sino una historia de explotación prolongada, de manipulación familiar y de represalia económica. Dijo que si el sistema deportaba a alguien como yo, estaría premiando la corrupción de quienes usaron mi sacrificio como negocio. Sus palabras hicieron eco en la sala. Yo apenas podía respirar, con las cadenas pesando en mis tobillos, pero sentía que por fin alguien decía en voz alta lo que yo había callado 20 años. El juez guardó silencio largo rato. Finalmente habló. Dijo que el caso era inusual, que la carta de Jacobo levantaba dudas serias sobre la motivación de la denuncia. Anunció que pospondría la decisión y que estudiaría la posibilidad de otorgar una visa especial por cooperación en un posible proceso de fraude. María me apretó el hombro con fuerza. Yo cerré los ojos y por un instante sentí que las cadenas desaparecían. No era libertad todavía, pero era un respiro, una grieta en el muro que me había encerrado desde aquella madrugada de golpes en la puerta. De regreso en la celda, los demás me miraban distinto. El hondureño que solía rezar me dijo en voz baja: «Tu verdad pesa más que tus cadenas». Esa frase se me clavó. Pensé en Lucía, en su carta escrita con miedo y amor, en mi madre preguntando por mí cada día, en los 20 años de dólares convertidos en armas contra mí. Y pensé también en Rogelio, en su sonrisa falsa, en sus brindis vacíos. Ahora sabía que su mundo estaba hecho de mentiras, y que esas mentiras habían llegado a un juez. Tal vez la justicia nunca alcanza a todos, pero por primera vez sentí que mi voz había hecho temblar su trono de polvo. Esa noche, acostado en el catre duro, entendí que el camino aún era incierto. Podía terminar deportado, podía terminar en libertad vigilada, podía enfrentar años de lucha, pero ya no era el mismo hombre derrotado. Ahora tenía la certeza de que la verdad, aunque tarde, había salido a la luz. Y en ese silencio nocturno, entre respiraciones de hombres rotos y esperanzas frágiles, hice una promesa. Si salía de ahí, nunca más dejaría que mi sacrificio fuera usado como moneda. Nunca más permitiría que la sangre se convirtiera en precio. La espera hasta la resolución se sintió como un castigo adicional. Cada día en el centro era idéntico. El conteo al amanecer, la comida insípida, los pasillos con olor a cloro y humedad, los murmullos de hombres que soñaban despiertos con volver a ver a sus hijos. Pero yo cargaba algo distinto en el pecho. La carta de Jacobo y las palabras de María eran como brasas encendidas que me mantenían firme. Me repetía a mí mismo que aunque el juez podía decidir cualquier cosa, al menos la verdad ya estaba escrita en los papeles oficiales. Rogelio no podría esconderse detrás de sus sonrisas falsas ni de los brindis hipócritas. Su nombre, su traición, ya estaban ligados al expediente de un tribunal en Houston. Una tarde de domingo, durante la hora de llamadas, volví a hablar con Lucía. Su voz sonaba más fuerte, como si hubiera encontrado coraje al saber que yo no estaba del todo perdido. Me contó que el pueblo murmuraba, que Rogelio ya no caminaba con la frente en alto, que muchos lo señalaban como el hombre que entregó a su propio sobrino por dinero. Me confesó que mamá lloraba en silencio, pero que ahora entendía, que repetía entre sollozos que jamás creyó que su hermano pudiera hundirme así. Esa llamada me atravesó el alma. Había esperado 20 años para escuchar a mi madre reconocer mi sacrificio, y tuvo que ser desde la sombra de una celda para que finalmente lo viera. La audiencia final llegó a mediados de junio. Nos trasladaron otra vez.
las cadenas tintineando, los nervios a flor de piel. Cuando entré a la sala, reconocí el mismo aire pesado, pero algo había cambiado. María llevaba en las manos un legajo más grueso de documentos. Presentó testigos por escrito, cartas de vecinos en Oaxaca que confirmaban mis envíos de dinero, testimonios de que Rogelio se había enriquecido a mi costa, incluso fotografías de la casa que él había levantado con mis remesas. Yo escuchaba, y cada palabra era un espejo que me obligaba a ver mi propio pasado, pero también era un escudo que me protegía. Cuando el juez preguntó si quería decir algo, levanté la cabeza y hablé despacio. Dije que no buscaba compasión, que no negaba haber cruzado sin papeles, que aceptaba mis errores, pero pedí que no borraran 20 años de sacrificio, que no premiaran la traición de un hombre que había usado mi vida como negocio. Mi voz temblaba, pero no por miedo, sino por la verdad que por fin salía completa. El juez guardó silencio largo rato. Luego anunció su decisión. El caso sería revisado bajo una visa especial por cooperación y explotación familiar. No era libertad inmediata, pero sí una oportunidad real de quedarme y reconstruir. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. María me miró y asintió. Yo bajé la cabeza, y por primera vez en años, las lágrimas salieron sin que las detuviera. No eran de derrota, eran de alivio, de haber sobrevivido al peso de una verdad insoportable. Mientras me llevaban de regreso al centro, las cadenas ya no sonaban como condena, sonaban como un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía de pie. Esa noche, los hombres en la celda me felicitaron como si hubiera ganado una batalla de todos. El hondureño que siempre rezaba me abrazó y dijo que mi historia les daba fuerza, que demostraba que incluso en la traición más sucia podía nacer una grieta de esperanza. Me acosté en la litera y miré el techo. Ya no contaba grietas, ahora contaba posibilidades. Pensé en lo que vendría, meses de espera, papeleo, audiencias nuevas, pero también pensé en el regreso a una vida donde ya no estaría encadenado a las exigencias de Rogelio ni a las mentiras que me habían consumido. Por primera vez, imaginé un futuro donde yo era dueño de mis pasos, y en ese silencio comprendí algo que nunca había querido aceptar. La traición no había destruido mi vida, la había revelado. Me obligó a abrir los ojos, a soltar cadenas invisibles, a reconocer que mi sacrificio tenía valor más allá de lo que otros quisieran robarme. Cerré los ojos con esa certeza y me prometí que, si algún día salía libre, iba a contar mi historia completa, no como víctima, sino como testigo de lo que significa entregar la vida por la familia y ser vendido por ella. El paso de los días se volvió menos pesado cuando entendí que ya no era solo un detenido esperando la deportación, sino un hombre que había logrado poner su verdad sobre la mesa. Aún así, las noches seguían largas. Escuchaba a mis compañeros llorar en silencio, rezar, maldecir. Yo también tenía momentos en que el odio me consumía, sobre todo al recordar la voz de Rogelio pidiéndome más dinero mientras yo estaba con el uniforme naranja y las cadenas en los tobillos. Pero poco a poco, el odio se fue transformando en algo distinto, en una fuerza callada que me repetía que no todo estaba perdido, porque aunque mi tío había tratado de borrarme, había dejado un rastro de pruebas que ahora jugaban a mi favor. Una tarde recibí otra carta de Lucía. Me contó que Rogelio apenas salía de su casa, que en el pueblo ya no lo recibían con respeto, que muchos habían dejado de saludarlo en el mercado. Me dijo que incluso algunos familiares que siempre callaban empezaban a murmurar que lo que hizo conmigo era imperdonable. Esa carta fue como un bálsamo, no porque yo deseara venganza, sino porque al fin el peso de la mentira caía sobre quien la había tejido. Durante 20 años yo había cargado solo con la carga. Ahora él empezaba a sentir el desprecio que había sembrado, y aunque yo seguía encerrado, sentí que una parte de mí recuperaba la dignidad que me habían robado. Mientras tanto, María seguía visitándome. Cada vez que la veía entrar con sus papeles y su voz firme, me daba un poco más de esperanza. Me explicó que el proceso podía tardar meses, que no era seguro, que nada en este país era garantizado. Pero sus palabras eran claras. Ya no eras invisible. Esa frase
me acompañaba todo el día, porque eso había sido mi vida entera en Estados Unidos. Trabajar en silencio, esconderme de las luces de las patrullas, bajar la cabeza en cada esquina. Ahora, por la traición de Rogelio, mi nombre estaba en un expediente, en la voz de un juez, en la defensa de una abogada. Era irónico, pero cierto. El hombre que me quiso desaparecer había hecho que por primera vez me vieran. En las noches, acostado en la literatura, pensaba en mi madre. La imaginaba sentada en el patio de la casa, con su rebozo en los hombros, mirando al horizonte. Pensaba en cómo habría sido su vida si yo hubiera decidido no mandar nada, si me hubiera quedado con cada dólar que sudé. Tal vez me odiaría, tal vez me recordaría como egoísta, pero también pensaba que, al final, el amor no se mide en remesas ni en cajas enviadas. El amor verdadero está en quedarse de pie cuando todo se derrumba. Y yo, a pesar de la traición, seguía de pie. Una noche, el hondureño que siempre rezaba se acercó y me dijo que había soñado con mi historia. Dijo que en el sueño yo salía libre y caminaba por un campo abierto mientras una voz me decía que todo lo que perdí iba a volver multiplicado. No sé si era un consuelo, un invento o una señal, pero esas palabras me hicieron llorar en silencio. No lloraba por la pérdida del trabajo, ni por los 20 años que ya no volverían, ni siquiera por la cárcel en la que estaba. Lloraba porque, por primera vez, alguien me veía como algo más que un detenido. Me veía como un hombre que había resistido. El tiempo en el centro se volvió una prueba de paciencia. Cada día marcaba con la uña en la pared un pequeño rasguño, no para contar los días de encierro, sino para recordar que seguía vivo, que mi historia no terminaba allí. Y cada rasguño llevaba un pensamiento, uno por mi madre, otro por Lucía, otro por los años que dejé en las fábricas y los techos, otro por la traición que me abrió los ojos. Cada marca era un recordatorio de que aunque me hubieran querido borrar, yo seguía escribiendo, porque eso era mi vida ahora. Escribir en cicatrices lo que otros trataron de callar. Y así, en medio de la rutina gris y de las puertas metálicas, entendí que lo peor ya había pasado. La mentira había sido descubierta, la traición había perdido su máscara, y yo, aún con uniforme naranja, era más libre que nunca. El día que recibí la notificación oficial de que mi caso entraba en revisión bajo una visa especial, el mundo dentro de la celda se detuvo. No era una libertad inmediata, no era un regreso a casa, pero era la confirmación de que mi voz había sido escuchada. Abrí el sobre con manos temblorosas, leí las palabras en inglés una y otra vez, hasta que el intérprete confirmó lo que mi corazón ya sabía. Había esperanza real. Sentí que los 20 años de remesas, de noches solitarias, de dolores de espalda y manos agrietadas, de silencios y miedos, no habían sido en vano. La traición de Rogelio me había roto. Sí, pero también había sacado a la luz todo lo que yo había callado. Esa noche pedí una hoja y un bolígrafo. Escribí una carta a mi madre. Le conté que, aunque me dolía el alma por todo lo que había pasado, al fin me sentía visto. Al fin alguien reconocía mi sacrificio. Le pedí que no llorara más por lo que Rogelio había hecho, porque su traición era el peso de su conciencia, no el mío. Le dije que si regresaba a México, lo haría con la frente en alto, y que si lograba quedarme en Estados Unidos, lo haría con una nueva vida, sin cadenas invisibles. Le escribí que la verdadera riqueza no estaba en el terreno, ni en la casa pintada de mi tío, ni en las camionetas que presumía. La verdadera riqueza eran las memorias, las risas con mis compañeros, la voz de Lucía apoyándome a la distancia, la dignidad de saber que nunca robé ni un centavo. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que ya no pensaba en Rogelio con odio. Al contrario, sentía una especie de compasión amarga. Él había vendido a su propio sobrino por unos billetes que pronto se convertirían en polvo. Había hipotecado su apellido y su sangre por mantener un terreno que algún día también se desmoronaría. Yo, en cambio, aunque vestido de uniforme naranja,
cargaba algo que él nunca tendría, la certeza de haber vivido con las manos limpias y el corazón entregado. Esa diferencia era mi victoria silenciosa. Un día, mientras nos dejaban salir al patio cercado, respiré hondo y miré al cielo gris. Pensé en cada año desde 2003, en cada dólar mandado, en cada promesa rota, y comprendí algo que me atravesó como un rayo. No se trata de cuánto diste ni de cuánto perdiste, sino de lo que queda en ti después de la tormenta. A mí me quedaba la dignidad, la fuerza y la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una grieta por donde entra la luz. Cuando llegue el día de salir de este lugar, ya sea en este país o de regreso al mío, no saldré como víctima, saldré como testigo. Testigo de que la sangre no siempre significa lealtad, de que los sacrificios muchas veces son invisibles, de que la traición duele, pero también revela. Y si algún día alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, responderé sin dudar. Aprendí que aunque me vendieron por unos pocos dólares, mi vida nunca tuvo precio.